nombre es Alejandra María Briceño, somos el grupo número 3 de la clase de base de datos uno con el ingeniero Constantino Sorto. Bueno, nosotros vamos a hablar de lo que es SGBD PostgreSQL. Vamos a empezar diciendo que SGBD son las iniciales de las palabras en inglés de un sistema de gestor de base de datos. Un sistema de gestor de base de datos nos ayuda a administrar de mejor manera grandes cantidades de datos en una base de datos, perdón por la redundancia, y también nos ayuda a reorganizar de una mejor forma. Nosotros decidimos hablar de lo que sería PostgreSQL, que es una opción poderosa y flexible para la gestión de base de datos adecuada para una amplia gama de aplicaciones, desde pequeñas aplicaciones hasta sistemas empresariales grandes. Es bueno decir que ha sido utilizado tanto por pequeñas y grandes empresas, con cumplimientos con los estándares y la sólida comunidad de usuarios y desarrolladores lo convierten en una excelente elección para desarrolladores y empresas que buscan una base de datos robusta y escalable. Tiende a ser utilizada, los desarrolladores que lo utilizan es para es de código libre, entonces no tiene un lugar específico y tiende a ser muy manipulable. Generalidades. Entre sus generalidades fue desarrollado entre la década de 1980 por la Universidad de Berkeley en Chicago, Estados Unidos. Esto le da más de 30 años de antigüedad, lo que la vuelve muy confiable. Además, cuenta con conformidad y estándares. Es altamente conforme con el estándar SQL 2011, lo que garantiza compatibilidad y portabilidad con otras bases de datos. Además, hay que mencionar que que su compatibilidad y multiplataforma. ¿Qué quiere decir esto? Algo que nos ayuda con PostgreSQL es que se puede utilizar tanto en Mac como en Windows y en Linux. Eso lo vuelve muy atractivo para muchas empresas, además de su extensibilidad, que quiere decir que se pueden agregar índices, operadores, funciones o métodos de acceso. Además, cuenta con gran integridad y fiabilidad. Esto quiere decir que sus transacciones implementan lo que sería el método ACID, que en sus siglas en inglés sería atomicidad, eh, consistencia, isolación, que sería aislamiento, y durabilidad. Además, cuenta con herramientas y ecosistemas como PostGIS, que es para datos, y pgadmin, que es una herramienta para la administración de datos. Esto fue todo por mi parte. Gracias. Bienvenidos a lo que esta parte explicaremos, que es acerca de la instalación de PostgreSQL en nuestras máquinas. Para poder utilizarlo en nuestras computadoras, lo que tenemos que hacer es primero descargarlo, y para ello nos vamos a ir a una dirección, la cual la podemos buscar sencillamente en Google, poner download PostgreSQL Database, y nos va a llevar a la página, una de las páginas principales en la cual nosotros podemos obtener este programa, ¿no? Y en el cual da soporte a múltiples sistemas operativos. Si usted tiene Linux, lo puede instalar en Linux; si usted usa Mac, lo puede usar en Mac; si usted usa Windows, como en nuestro caso, nosotros podemos instalarlo en Windows, así como también tienes soporte para lo que es Solaris y BSD. En nuestro caso, como es para Windows, vamos a proceder a descargarlo para Windows. En este caso, pues nos lleva a un sistema de instalación donde va a descargar un archivo. Vamos a esperar a que se descargue este archivo, el cual no pesa mucho, alrededor de 367 megabytes. Y mientras tanto, pues podemos ver más características acerca de lo que es Postgres, perdón, de cómo funciona este manejador de bases de datos SVG llamado Progress o NP. Y sus trabajos actualmente con las IAs. Una vez se haya completado lo que es la descarga de PostgreSQL, procedemos pues a ejecutar el archivo de Postgres, el cual nos va a abrir una ventanita de Windows, en el cual nos va a solicitar permiso para poder instalarse. Le damos que sí. Una vez pues ya nos da una bienvenida, en la cual nosotros pues vamos a darle next. En este caso nos está preguntando dónde queremos que se instale Progress. Nosotros podemos dejar por default, así como también nosotros podemos escoger una carpeta en la cual nosotros queremos que esté Progress. En mi caso pues yo le voy a dar por default. Me piden los permisos de los componentes necesarios para que instalarse. En este caso, pues yo le voy a dar permiso de que instale todos los componentes: de port de server, pgadmin4, stack bootler y otras líneas de comando, herramientas de líneas de comando. Aquí, pues, donde se va a guardar la información, lo dejamos por default. En este caso, me pide una clave para Postgres, lo vamos a poner una sencilla. Le damos continuar. Nos va a indicar el puerto, nosotros ya lo podemos escoger, así como él ya nos va a dar por default. En este caso, pues, lo vamos a dejar por default.
Dejamos esto también por default y aquí solo nos está confirmando toda la información que anteriormente nosotros ya le dijimos. Y mientras tanto nosotros esperamos a que Progress se pueda instalar en nuestra computadora de acuerdo a todo lo que acabamos de decirles. Tenemos que esperar un breve tiempo en el cual se va a producir toda esta instalación. Una vez completada la instalación, procedemos a darle finalización, lo cual se nos va a abrir pues el programa como tal, un Stack Builder, donde nosotros pues vamos a decidir el puerto en el que nosotros creamos nuestra base de datos. En este caso, por lo anterior establecido, la creamos en el puerto 5432. Vamos a acceder a ese puerto, se nos va a descargar la aplicación, le damos Next. Una vez completado lo que fue la instalación de todos los componentes necesarios para Postgres, nosotros nos vamos a lo que es nuestra ventanita de Windows, buscamos directamente el apartado de Progress, de Postgres, donde se nos van a mostrar pues, los distintos componentes que nosotros acabamos de descargar y al cual nosotros ya podemos acceder directamente a lo que es nuestro Postgres SQL desde la Shield. Entonces, pues, nos va a mostrar cuál es el servidor a que conectarnos, database, el puerto que nosotros anteriormente le habíamos otorgado, pues, nuestro username y nuestro password que anteriormente también habíamos. Tenemos los licenciamientos de Postgres SQL. Tenemos la licencia de Postgres SQL, similar a la licencia de DSDB. Es una licencia libre que permite usar y modificar y distribuir Postgres SQL sin restricciones. La licencia de Enterprise DB es de tipo comercial y está asociada a la empresa de Enterprise DB que ofrece servicio y soporte para Postgres SQL. También existen otros forks interesantes de Postgres SQL en el mercado como Amazon, Aurora y Timescale DB. Tenemos Postgres SQL como casa matriz. No tiene una casa matriz con física como tal, como una empresa tradicional, al ser un proyecto de código abierto. Su desarrollo y mantenimiento se llevan a cabo por comunidades globales de colaboradores. Tenemos el de Postgres SQL Project, tenemos el de Postgres SQL Foundation y tenemos las comunidades locales de usuarios de Postgres SQL. Como sistema de gestión de base de datos, tenemos un SGDB o DBSM, por sus siglas en inglés. Es un software que permite gestionar y administrar bases de datos. Algunas características comunes a los SGDB incluyen almacenamiento y recuperación de datos, permite almacenar, consultar y modificar datos, integridad y consistencia, garantiza que los datos sean precisos y coherentes. Tenemos la seguridad que controla el acceso de los datos y tenemos lenguaje de consulta que proporciona un lenguaje para interactuar con la base de datos, por ejemplo, SQL. Tenemos los tipos de SGDB. Hay tipos de SGDB según su arquitectura y funcionalidad. Tenemos los relacionales. Almacenan datos en tablas relacionadas entre sí. Y tenemos como, por ejemplo, el mismo Postgres SQL y el MySQL. Tenemos los no SQL diseñados para manejar grandes volúmenes de datos, no estructurados o semiestructurados. Como por ejemplo tenemos tenemos los MongoDB y Cassandra. Tenemos los in-memory que almacenan datos en memorias principales para el acceso rápido, que en estos podemos tener de ejemplo el Redis. Tenemos los columnares que almacenan datos en columnas en lugar de filas. Tenemos como ejemplo Amazon y Redshift. Tenemos los distribuidos y estos se escalan horizontalmente distribuyendo datos en varios servidores, como por ejemplo tenemos el Apache y Cassandra. Bueno, ingeniero, mi nombre es Kevin Sosa y voy a hablar un poco sobre Postgres SQL. Este utiliza el conjunto de propiedades ACID, el cual usted ya nos ha explicado, el cual es la atomicidad, la consistencia, el aislamiento y la durabilidad, el cual nos da integridad en los datos, facilidad en el desarrollo y nos da seguridad. Un poco de datos de cuáles podemos decir o cuáles son los principales son estos, ya que son muchos tipos de que podemos poner. Entonces, como vamos a empezar ya con el booleano, ya vemos cuál es el true o false, no hay mucho que decir. El character, el cual se le puede poner un tamaño no fijo de carácter. Date, que es para la fecha, el float, que es flotante, el int, número entero, y decimal, número exacto, y el time, que es para el tiempo en horas, minutos, segundos, etcétera. Hay diferentes formas, o mejor dicho, diferentes variables que prácticamente hacen lo mismo, pero vienen con algo agregado, ya que todo depende del número de bytes. Creo que aquí en time son 8 si no me equivoco, y hay otros tipos que hacen lo mismo que son 12, pero se le viene agregado algo, una función más. Bueno, el varchar, que es sinónimo del character, que es igual, que es una cadena de caracteres de tamaño variable. Ya en Postgres se pueden utilizar los métodos que cualquier base de datos tendría que poder hacer, ya sea el select, el insert, date, delete, el create, el after y drop.
Y esto sería todo. Muchas gracias. Así es, estimados, y continuando un poco hablando acerca del sistema manejador de base de datos PostgreSQL, hablaremos un poco acerca de la programación. Entre ellas tenemos, entre estas figuras de la programación de PostgreSQL, tenemos la estructura de procedimiento almacenado. Y es que un procedimiento almacenado, lo definiremos antes de todo, es un conjunto de instrucciones que se pueden llamar desde otra consulta o desde otros procedimientos almacenados. Es decir, yo desde una función pueda llamar a otra función, o simplemente llamo una función desde un script en específico, no necesariamente de otra función. Los procedimientos almacenados toman argumentos de entrada y muestra valores de resultados, muestra retornos de valores. Veremos un poco mejor al detalle la estructura de un procedimiento almacenado en PostgreSQL, que en realidad en Postgre se reconoce como funciones almacenadas. Vemos la primera línea que nos dice create or replace function, nombre de la función y los parámetros. La línea create or replace nos dice que vamos a crear o reemplazar la función si ya existe una función con el mismo nombre. Esto nos puede funcionar si queremos editar una función o actualizarla o darle mantenimiento. Vemos también, tenemos parámetro 1, tipo 1. El nombre del parámetro, que puede ser nombre, no necesariamente tiene que ser igual de la base de datos, puede ser nombre, edad, etc. Y el tipo de dato, eso sí ya está predefinido. También tenemos el retorno, que es el tipo de retorno. Nos referimos al tipo de dato que vamos a retornar. Luego tenemos el bloque de declaración de variables locales, que declaramos dos variables y con su respectivo tipo de dato. Vemos que esta función almacenada es un insert sencillo, una tabla con las columnas y con valores de entrada, los parámetros de entrada. Y vemos también que la variable local que declaramos, la variable 1, sumamos los dos parámetros de entrada y los guardamos en la variable 1 y retornamos dicha variable. Y vemos en la última línea que nos dice language PL/SQL, y esta línea especifica que el lenguaje utilizado dentro del bloque de la función es PL/PG SQL, que es el lenguaje procedural de PostgreSQL. También tenemos los triggers, la figura de los triggers o los disparadores. Y es que estos son objetos de la base de datos que se activan automáticamente en respuesta a ciertos eventos ocurridos en una tabla. Los triggers permiten ejecutar automáticamente un conjunto de instrucciones SQL o llamar a una función cuando se produce un evento en específico. Para que lo tengamos más claro, tenemos la estructura en PostgreSQL, que comienza con create, trigger y el nombre del trigger, que ese nosotros lo definimos. También tenemos las cláusulas before o after, que esto nos dice si el trigger debe ejecutarse antes o después del evento que lo activa. ¿Y cuál es el evento que lo activa? Puede ser un insert, update, un delete o un truncate, una tabla en específico. También tenemos dos estructuras. Tenemos for each y statement, que determina si el trigger se ejecuta una vez por cada fila afectada por el evento. Para esto nos funciona la sentencia for each row, o una vez por cada sentencia ejecutada, for each statement. También tenemos una pequeña condición opcional que especifica cuándo debe activarse el trigger, basado en una condición lógica. También tenemos la última línea que nos indica la función que se ejecutará cuando el trigger se active. También tenemos la figura de las funciones. Las funciones y las funciones almacenadas tienen la misma estructura, pero hay algo que los diferencia, y es su complejidad lógica. Y es que los procedimientos almacenados son más adecuados para manejar operaciones complejas, de grandes volúmenes de datos y control de transacciones, mientras que las funciones son más simples y están diseñadas para cálculos específicos. Por ejemplo, la vimos en las diapositivas anteriores, suma de dos números y operaciones reutilizables dentro de consultas SQL. Pequeña es la gran diferencia entre los procedimientos almacenados y las funciones. También tenemos los jobs. La figura de los jobs se refiere a tareas programadas o procesos automatizados que se ejecutan en un horario específico o en respuesta a eventos predeterminados. Estos son comúnmente gestionados mediante una extensión PG-Chrome o a través de otras herramientas de programación de tareas externas que interactúan con la base de datos. También tenemos la estructura, como lo mencionamos, select, y la extensión Chrome.schedule o horario. Tenemos también la estructura del nombre del job, que nos indica el nombre que le daremos al job. La Chrome expression, que es una expresión que define cuándo y con qué frecuencia debe ejecutarse este job, es decir, algo programado. Esa es la función de los jobs. También tenemos la estructura alter system set, parámetro igual valor. Esta acción es la que deseo que realice este job. Puede ser cualquier comando SQL válido que uno desee ejecutar. Y también tenemos la sentencia true, que especifica si el job está activo o no. En caso de no estar activo sería false. Y aquí vemos que está true, por lo tanto sería activo.